Sí, Ok, jóvenes, buenas tardes. Un saludo a estudiantes que están conectados por esta vía. Fíjense, el tema de que vamos a hablar hoy. Recuerda que hablamos primero de generalidades, hablamos de urinaria. En iguales las urinarias, el riñón o en las vías urinarias, como la pelvis, uréter, la vejiga o en la uretra, de partículas sólidas que pueden condicionar o presentar diversos síntomas, entre ellos aquel que ustedes conocen muy frecuentemente como el cólico nefrítico. Esas partículas sólidas las conoce la gente como piedra, otros la conocen como cálculo y el nombre médico y conocido es litiasis. Habla uno de litiasis urinaria, como se pueden dar cuenta ustedes, porque los cálculos en este gráfico pueden estar o dentro del parénquima renal, tener cálculos que dibujan el sistema excretor importantes. Pero entender qué es la nefrocalcinosis, la de cálculos en el excretor, sino en el parénquima. Sería el sistema excretor de la nefrona, de los túbulos renales. Y como ustedes se pueden dar cuenta, la cirugía para esto tendría que ser microscópico antes que quirúrgico. Y el segundo tipo de cálculo que yo menciono aparte, porque todos los otros los manejamos ¿aló? ¿Alguien me escucha? Nosotros Sí, sí, sí se el doctor escucha. no. No, el doctor se salió por lo visto. Capaz se le fue la luz. O el internet se le terminó de ir. Epa, de verdad eso se escucha muy entrecortado, o sea, y él como que menciona personas y me asusta que sin señal nos esté preguntando cosas y uno no sabe. Por eso, o sea, es como que se le corta. Esperemos a ver si se vuelve a conectar.
ellos vienen de nacimiento con esos factores. Todos estos factores tienen que ver con... Doctor, creo que tiene el micrófono apagado. ¿Perdón? ¿Me Doctor. oye? Sí, pero no sé qué pasó. Se salió de la reunión y ahorita no está la diapositiva activa. Vuelva a compartir. ¿Pero por qué si yo estoy...? Ay, Dios santo, vamos a ver. No sé, debe ser que se cayó la señal un momento y La lo sacó señal, y eso a veces lo vamos a deja. ver. Sí, eso a Vamos a veces ver. lo vuelve a entrar, lo vuelve a meter automáticamente. Sí, ya lo voy a volver a entrar. Ustedes me dicen, ya estoy compartiendo otra vez y voy a la reunión, ¿sí? Ah, sí, aquí estoy. Díganme si la están oyendo. ¿La oyen? Sí, epidemiología e incidencia. Ok. Ajá. Ya de estos hablamos, de la incidencia, la epidemiología, y que, como les dije, es una enfermedad que tiene una alta prevalencia y están involucrados esos factores que le mencioné. Los países desarrollados la tienen más alta y es más frecuente en adultos jóvenes de 20 a 40, 50 años. Fíjense los factores predisponentes que vienen en relación con lo que les mencioné anteriormente, intrínsecos propios del individuo, la herencia, las enfermedades metabólicas, las que tienen que ver con el metabolismo del calcio. Hablamos de la edad y del sexo. Se habla que es más frecuente en edades de, como les dije, medias de la vida, de 20 a 40, adultos jóvenes. Y se habla de que es más frecuente en el hombre que en la mujer. Bueno, ya esos factores han cambiado un poco, porque la mujer está expuesta a los mismos factores que nosotros. ¿Me están oyendo, verdad? ¿Sí? Ok. Hablar de los factores extrínsecos fue lo que dijimos, la geografía y los factores climáticos y los que tienen las estaciones. En nuestro país, pues vemos que las zonas cálidas están más expuestas se me adelantó, están más expuestas a los climas cálidos, a factores de cálculo. Extrínseco, la ingesta del agua, la dieta y la ocupación. Se habla de que es más frecuente la formación de cálculos en personas que trabajan en ambientes cálidos, temperaturas altas y en ambientes donde están más expuestos al sudor, al calor y a la deshidratación. Se piensa que pacientes de oficina y en sitios más tranquilos pues lo formen, pero realmente algunos de esos también tienen factores propios de ellos. La etiología, fíjese que hablar de etiología de cálculo, vimos los factores predisponentes que a veces tienen que ver con la etiología. Pero en forma general nosotros hablamos de cálculos no infecciosos, los cálculos infecciosos y los cálculos genéticos. Fíjense que los cálculos no infecciosos acá hablan de los de oxalatos, los fosfatos de calcio y de ácido úrico. Son no infecciosos. Los factores infecciosos, cálculos infecciosos, son los de estruvita, que es el magnesio amónico, los de carbonato de apatita y los uratos amorfos. Y tenemos estos tipos de cálculos que yo en el tiempo que tengo he visto 2 pacientes con cálculos de cistina. Es una enfermedad hereditaria y que hay problemas en el metabolismo de los aminoácidos. Eso, pues más adelante alguno lo profundiza porque a veces pues no son muchas preguntas de exámenes. Eso de clasificar los cálculos, pues ya vimos factores como dice uno, predisponentes o factores ambientales externos o factores intrínsecos. Vimos que hay cálculos infecciosos, no infecciosos y hereditarios. Y otra clasificación que traigo acá es muy importante, la del tamaño. Tamaños, hay cálculos menor de 5 centímetros, de 5 a 10, perdón, menor de 5 milímetros, de 5 a 10 milímetros y mayores de 10 milímetros y después de 20. Esto es en relación para uno escoger un poquito la terapéutica y ver qué cálculos pueden ser usables y saber qué cálculos pudiéramos tener que operar. Los cálculos que más facilidad que expulsa el paciente son los menores de 5 milímetros. Entre 5 a 10 milímetros hay expulsión, que yo lo he visto, pero ya depende del segundo factor, que es la localización. Es más fácil expulsar un cálculo cuando están en el uréter y en la vía inferior, en el tercio distal del uréter, cuando están en vejiga o en uretra, pero también dependen de lo que dijimos anterior, el tamaño. Y los cálculos también los clasificamos, ven aquí en el tercer tilde, si son
las características radiológicas o la densidad. En la radiografía, como van a ver más adelante. Hay pobremente que son los que vemos de magnesio amón, que son los de estrubita y los de cistina. Y hay cálculos radiolúcidos y los que más vemos en nuestro medio son los de ácido úrico. Entonces, estos factores, pues es bueno que lo sepan, pero estos tienen más que todo aplicabilidad dentro de nuestra especialidad. Los factores condicionantes para cálculo. Ustedes ven que hablan de la función renal, y la función renal tiene que ver también a veces con el pH urinario, que los de fosfato precipitan en orinas alcalinas y los de ácido úrico en orinas ácidas. Por eso vemos frecuentemente en nuestro medio y en la gente, en la parte popular o coloquial, que la gente toma mucho medicamentos para alcalinizar la orina, pero ellos no saben que se debe usar cálculos de ácido úrico, porque ellos precipitan más en orinas ácidas. Entonces, nosotros le alcalinizamos la orina para que ellos eviten seguir creciendo o hasta en muchos casos los bicarbonatos se usan para disolver en algunas ocasiones los cálculos, que a veces no es tan fácil. El tiempo. Dice que el tiempo es importante porque la orina está estancada, estaciada y hay más posibilidades de que precipiten los elementos formes de la orina y hagan formación de cálculo. Y el atrapamiento es más o menos lo mismo. Y las infecciones, como dijimos, hay pacientes que hacen formadores de cálculo, los que mencionamos anteriormente, los de estrubita y los de carbonato de apatita y los uratos amorfos, que ellos se forman más por procesos infecciosos que hacen desdoblar la urea y condicionar la formación de cálculos. En urología se ha hablado un poco de las teorías líticas, el examen la preguntamos, pero realmente a la que yo le tengo, pues, considero que es muy importante de estas tres teorías que ustedes las analicen. Yo les voy a explicar la primera, que es la teoría de la sobresaturación o cristalización. Hay una segunda teoría, la ausencia de factores inhibidores, que son factores solubilizantes o que en la orina existen esos elementos que ayudan a la no formación de cálculos. Y el tercero es la teoría de la nucleación proteica o matriz proteica, que un elemento sólido, sea una papila, sea un coágulo, o sea algún material biológico que quede o material sintético que por alguna circunstancia quede en la vía urinaria, ese puede formar una matriz y sobre él precipitar los elementos formes de la orina y ayudar a la formación de cálculos. La primera teoría es una teoría que tiene mucho que ver con lo que hablamos nosotros, perdón, que se me adelantó aquí, la saturación y cristalización. Esto se refiere a la presencia de soluto y de solvente. Eso lo entienden ustedes mucho cuando vimos bioquímica en bachillerato, que una solución estaba compuesta por dos elementos, el soluto, en este caso el agua, el soluto, los elementos formes, y el solvente es el agua. La formación de cálculos está dada por aumento del soluto. Cuando aumentamos en la ingesta los elementos que condicionarán la formación de cálculos, la ingesta de oxalatos o fosfatos o calcio. Las condiciones metabólicas del paciente, como hablamos anteriormente, las enfermedades metabólicas, pacientes con hipercalcemia, hiperuricemia y cistinuria. Ayuda a aumentar los solutos, que es el elemento forme. Y la segunda parte es la disminución del solvente, que la orina tenga poca cantidad de agua y que sean concentradas. Esto es muy fácil entender esa teoría cuando uno agarra un vaso de agua y uno le agrega a
a ese vaso de agua le agrega azúcar y a medida que nosotros le vamos agregando azúcar, vamos aumentando la capacidad, la concentración y la capacidad que tiene eso. Y esa es la capacidad que tiene un líquido de tolerar el solvente para mantenerse fluido. Si usted aumenta y aumenta el soluto, ese solvente llega un momento en que no puede mantener la solución fluida y puede llegar a irla concentrando. Estas teorías, algunas tienen, para mí en urología creo mucho y por eso es que nosotros empezamos los tratamientos y orientamos al paciente a veces en la dieta y al aumentar el consumo del agua. Pero ustedes se dan cuenta que también está el proceso infeccioso, analizan, está el proceso obstructivo. Si una orina se encuentra mucho tiempo estancada, ahí inmovilizada, pues los elementos formes que tiene la orina, que ustedes tienen que entender que la orina no es agua. La orina contiene agua más los elementos que van dentro de lo que fue el metabolismo para expulsarlos al exterior. Y cuando esa orina es muy concentrada, porque lleva muchos elementos formes que son los solutos, eso lleva a hacer las orinas más concentradas y a las probabilidades de que se formen algunos cálculos. Para hablar de litiasis urinaria, es importante que nosotros entendamos que al hablar de cálculos, nosotros tenemos que hacer el diagnóstico de litiasis dentro de la vía urinaria. ¿Cómo hacemos nosotros un diagnóstico? Primero por la clínica que ustedes van a ver. Entonces, ¿qué clínica va a dar el paciente? Es importante que sepan ustedes que hay cálculos que a veces no dan ninguna manifestación clínica al paciente y sobre todo aquel que les mencioné al comienzo, los cálculos coraliformes, que lo que hacen es dibujar el sistema excretor del riñón, pero la orina drena por los lados y no produce ni cólico nefrítico, ni produce dolor y a veces al comienzo ni infección. Entonces, por eso nosotros a veces vemos un paciente que llega con cálculos coraliformes de los dos riñones y nos manifiesta, doctor, pero ¿cómo voy a tener yo cálculos o tener eso tan grande si a mí nunca me han dado molestia? Realmente esos cálculos algunas veces no dan molestia y el daño que produce el riñón es por procesos de pielonefritis crónica o inflamatorio y no como produce un cálculo en el uréter que produce daño por dilatación del riñón y es una atrofia hidronefrótica como más adelante la podemos ver en los síndromes obstructivos. Fíjense que la clínica habla de acuerdo a la localización del cálculo y de acuerdo a eso, cuando el paciente se da cuenta, el nefrólogo le dice, y usted tiene una nefrocalcinosis. Son cálculos formados dentro de lo que es el parénquima renal y esos cálculos, pues el manejo es médico y determinar si hay alguna enfermedad hereditaria que ha llevado a la formación de esos cálculos. Habla de que el cálculo, la clínica va a depender de la localización, sí. Si usted tiene un cálculo en el riñón, le da una molestia y el cálculo está en el uréter, da otra molestia. Si está en el uréter ya llegando a la vejiga, da molestias en el tracto urinario bajo. Si está en la vejiga, va a dar algún problema diferente y así. Pero fíjense que una de las... ¿Cuál es la clínica a veces de un cólico nefrítico? Cálculo, con un dolor clásico, como se hace los cálculos en la vía urinaria. Fíjese que si dan obstrucción y éstasis urinario, puede presentarse con infección, con esta obstrucción, dar dilatación de la vía urinaria y el paciente venir no por el cálculo, sino venir y puede darle molestias a nivel de la espalda por un riñón muy dilatado con peso. Otras veces el cálculo puede provocar éstasis, como dice acá, y llevar a una infección. Entonces, por la infección da fiebre, da escalofrío y da dolor. Otras veces un cálculo puede manifestarse con sangramiento en la vía urinaria, lo que llamamos
hematuria, al cálculo a ir rodando. A veces no da dolor, sino lo que hace es presentar hematuria. Y hay lo que llamamos las manifestaciones inespecíficas, que eso lo da cualquiera: náuseas, vómito, distensión abdominal, debilidad, hilio paralítico, fiebre, escalofrío. Se dan cuenta ustedes que la clínica es muy variada y uno no va a preguntar cuál es la manifestación, si un cálculo en la orina da obstrucción. No, yo les marco esta porque este es el dolor clásico en lo que saca un paciente en la madrugada de la casa. Este es el dolor que uno dice y le pregunta: ¿y cómo viene ese dolor, doctor? No lo aguanté y me tuvieron que traer aquí. Una apendicitis se pasa, una colecistitis se pasa, una enfermedad inflamatoria pélvica se pasa en la casa, pero un cólico nefrítico se lleva el paciente a un centro asistencial. Entonces, fíjese, ese dolor renoureteral o cólico nefrítico es un dolor lumbar, da un dolor atrás en la espalda, del lado que tiene el cólico, si es del lado que está el cálculo, si es derecho o es izquierdo. Algo muy importante que yo le comento a usted: el cólico nefrítico da en un tubo músculo membranoso, como es el uréter, que es una pared que es contráctil, es distensible y tiene peristaltismo. Si fuera un tubo rígido, no daría dolor. El dolor da cuando el cálculo saliendo de la pelvis renal va descendiendo por la vejiga. Perdón. Fíjense, dolor lumbar de aparición brusca, es intermitente, agitante y tiene repercusión digestiva. Esto es importante, es un dolor que da atrás en la espalda y que da mucho malestar. La gente no se queda tranquilo, se pone sentado, parado. A veces cuando a mí me llega la consulta, yo le estoy preguntando, el paciente casi me pone el pie en el escritorio, casi se engorde y me dice: doctor, el dolor. Yo a interrogarlo para hacerle una historia y el paciente viendo a ver y me dice: doctor, ve a ver qué me va a poner para este dolor porque no puedo. Yo tuve un cólico nefrítico. Eso fue terrible. En mi vida sabía que ese era un dolor tan La irradiación sugiere la posición de la litiasis. La porción alta del uréter se irradia o labio mayor en la. El cálculo desciende, irradia al escroto o a la vulva. Y los cálculos, cuando están cerca o ya cercanos en el uréter distal o en la unión urétero-vesical, se acompaña de síntomas de irritabilidad vesical. Entonces, fíjense que este es un dolor que sí se pregunta y que sí tiene, ¿cómo decir?, un análisis más preciso que las manifestaciones anteriores. Fíjense este dibujito. Este dibujito ahí dice que le duele atrás el dolor se va hacia adelante, hacia arriba y hacia abajo, buscando hacia abajo en el hombre el escroto, los testículos y en la mujer el labio mayor, acompañado de lo demás que dijimos, de trastornos urinarios si está muy bajo y además de náuseas, vómito y tal. Pero este es un dolor insoportable. El cólico nefrítico, la etiología, y a veces hasta pregunta de examen: ¿cuál es la etiología más frecuente de un cólico nefrítico? La primera, la litiasis en todas sus variantes químicas, el cálculo, ¿verdad? La litiasis. La siguiente que puede ser cólico nefrítico, lo que pasa es que se me está adelantando un poquito. Son sustancias sólidas intraluminares, papilas necrosadas del riñón, bolos micóticos, y cuando hay tumores, tanto en la pelvis renal como en el uréter, también esos tumores se facelan y pueden dar. Pero se acuerdan que le dije que la primera es la litiasis,
Hay estrecheces en el uréter. Si el uréter está estrecho y va bajando la orina y no deja descender la orina en su forma normal, pues le va a dar un cólico o un espasmo la parte superior tratando de vencer la estrechez. Y las compresiones extrínsecas del uréter, un tumor de ovario, un tumor de vejiga, un tumor de colon, un tumor de mesenterio, todo lo que extraureteral lo comprime y lo desplace. Pero recuerden, la primera causa de cólico nefrítico es una litiasis. Fíjense que hace un tiempito me llamaron a nivel de la emergencia de la María del Miraramo, uno de los traumatólogos, Gerardo Lozada, y él es médico de los bomberos y ha sido bombero, ya hasta coronel, no sé. Y me llama y me dice que en emergencia hay un paciente que trajeron un bombero con un cólico nefrítico. Y yo dije, cólico nefrítico, primera causa, una litiasis. Y ese fue mi pensamiento y fue lo que hice. Y cuando viene el ecograma y nos dice a nosotros, no, el paciente lo que tiene es un tumor de riñón. Bueno, probablemente el tumor de riñón sangró, hizo un coágulo bajando y dio el cólico nefrítico. Perdón, pero lo que tienen que saber ustedes es que no todo es como uno cree. Hay otros factores, pero ustedes tienen que saber que el más importante es el cálculo. Esto es rapidito para que lo vean. Yo quiero que lo revisen, la fisiopatología del cólico nefrítico. Un cólico nefrítico da por un elemento forme que es un cálculo a nivel del uréter. Eso hace aumentar la presión intrapiélica. Al aumentar la presión intrapiélica se nivela la presión piélica, nivela la presión intrapiélica. Al estar nivelada la presión piélica y la intrapiélica, disminuye la filtración glomerular y al disminuir la filtración glomerular disminuye el dolor. Fíjese que esto hace que en muchos casos los pacientes cuando tienen un cólico nefrítico, la gente se equivoca y le mandan a poner un suero con líquido para que orine bastante. No, si ustedes aumentan la filtración glomerular, va a aparecer el dolor. Porque al disminuir, lo ven ustedes en estas gráficas, al disminuir, disminuye el dolor. Pero, seguimos aquí, al disminuir la presión intrapiélica, porque usted está disminuyendo el líquido, se activa la filtración glomerular. Al activar la filtración glomerular es inevitable, pero nosotros lo podemos aumentar o que aparezca el dolor cuando lo que hacemos es poner a tomar agua o a hidratarlos por viento venoso. Entonces, más o menos esto es lo que hace aparecer el dolor. Ahora, el cólico nefrítico, lo que le interesa a la gente cuando llega una emergencia no es saber si es un cálculo, saber si es un coágulo, saber que es un tumor o saber, quíteme el dolor, doctor. Cuando le está haciendo la historia, quíteme el dolor. Anteriormente se usaban mucho los antiespasmódicos. Yo fui uno de los médicos en mi época. No se hablaban de estos antiinflamatorios de la forma como se manejan hoy día. Eran los antiespasmódicos. Entonces nosotros mandábamos la varalcina, la buscapina compósito y eso. Hoy día se utilizan son los antiinflamatorios no esteroideos. Son de primera elección para tratar un cólico nefrítico. Donde encuentran ustedes esto, que pueden incluir la dipirona, el paracetamol, pero están aquellos del ketoprofeno, el diclofenazódico, el diclofenac básico y esos elementos. Los opiáceos, sí, yo muchos pacientes tuve que tratarlos con demerol y hasta con morfina. Hay que, cuando uno trata al paciente, pues darle tratamiento para la casa y saber que el dolor puede seguir persistiendo. Ahora, ¿qué hacemos nosotros con un cólico nefrítico refractario? Lo primero que nosotros pudiéramos saber es el litotripsen como la gotas o colocar una nefrostomía atrás, un tubo en la espalda para que la orina drene por ahí. Eso depende de quién lo maneje y cómo esté la capacidad y la experiencia del médico. El cólico renureteral o el cólico nefrítico
¿es un dolor normal o es de una infección urinaria, o que el paciente nos esté hablando de que esté con toque del estado general, o si nos esté presentando con que no orine? Y eso lo hace convertir de un dolor, como un dolor tratar, como un dolor a saber presencia de una urgencia urológica. Y es urgencia, ¿por qué? Porque puede ser que tenga un cólico nefrítico y ese es el único riñón que está funcionando. Saber que tiene un cólico nefrítico general. El orinando y diga, tuve un cólico nefrítico y le hice una simple urinaria, que es una de llegada a la emergencia, el dolor, le calma el dolor y una plaquita. Y le vi el cálculo y resulta que él no estaba orinando nada. Pues le pedí un ecograma renal y resulta que lo que observaban era el riñón del lado del cólico y del otro lado no se vio riñón. Le hicimos un estudio de una urotax sin contraste y resulta que el paciente tenía como 62 años y ahí se enteró un solo riñón. Cuando hablamos de desobstrucción, fue mencionar lo que dijimos anteriormente, o colocar un tutor ureteral, o una nefrostomía, o una ureteroliptotricsia que sacar el voy a seguir. Diagnóstico de la litiasis urinaria, diagnóstico, dicen ustedes. Siempre en urología es la definición, estudiar un poquito la anatomía, estudiar la epidemiología, la prevalencia, la incidencia, factores de me dolió tal, me tengo tal, no, a mí me conoce el doctor Pedro González, ya yo estoy en espera de una cirugía porque tengo un cálculo que está bajando del uréter hacia la vejiga, y ajá, ¿y ahorita por qué viene? Sí, porque yo me le perdí hace un año, no me dio más dolor y ahorita empezó. Le hacen un examencito de orina, está muy bien. Llega a la emergencia, un cólico nefrítico, le muestra de orina. Lo más importante en un conefrítico es que hayan hematíes, dice. Bueno, amigos, creo que al doctor se le fue el internet. ¿No? ¿Se acabó la clase? No, pero cuando se reconecte deberíamos decirle que iba ahí en diagnóstico donde había hematuria y eso, porque bueno, como que es muy preguntable todo, no vaya a ser que él piense que iba más adelante. La columna, la cresta. ¿O debe estar hablando? ¿Me Doctor, oye? disculpe, hasta No. este momento estuvo como unos 5 minutos sin conexión. Quedamos en la parte donde el paciente refiere que hay sangre cuando, o sea, a la micción. Entonces hasta ahí escuchamos, ya no se ven las diapositivas. Y ahorita me está viendo. En este momento vemos su cara, no las diapositivas. Ah, se volvió a caer. Entonces voy a retroceder a la clínica, ¿sí? Me vuelvo a Pero activar, comparta ¿sí? la pantalla otra vez, por favor. Ok, no, ahorita la tengo compartida.
pero No, no pero se no ve. se ve, doctor. Ah, bueno, voy a Si regresar. quiere, ¿Sí? dele donde dice dejar de compartir y la vuelve a compartir. Voy a regresar, ¿sí? Voy. ¿La ven? Jóvenes. ¿Aló? Sí, doctor, sí No, se ve. doctor. RX Fíjate. simple urinaria, litiasis pielica. Ajá, Lo voy a estoy viendo. regresar, voy a regresar. Ahí, doctor, Entonces, el diagnóstico. ajá, en diagnóstico, ¿vieron lo que era el Ajá. cólico nefrítico? La principal causa es la litiasis urinaria. Ahí lo van viendo y después consulta. El Sí, diagnóstico, estábamos en la parte donde al diagnóstico en la clínica el paciente iba a tener dolor y también un signo muy importante era que la hematuria. la hematuria. Ahora, en el diagnóstico es importante ustedes en el examen de orina la hematuria. Ven la lista que tengo aquí, que es resaltar la simple urinaria. Es una radiografía sencilla con un aparato simple de radiología y que ustedes pueden apreciar, pero cálculos radioopacos. Por decir, si el paciente tiene ácido úrico, no los van a ver. La ecografía es un estudio que también lo pueden utilizar, pero que no tiene una sensibilidad muy alta y especificidad para litiasis urinaria en el cólico nefrítico. Le pudiera dar un signo indirecto que el riñón apareciera dilatado. La urografía, como les dije, en mi época se usó y ahorita el estudio ideal, no para estudiar un cólico nefrítico, puede usarse, pero para estudiar una litiasis urinaria es la UroTac, porque ella es bastante, tiene sensibilidad y especificidad y no tiene que ver tanto con el cálculo que sea radiopaco, radiolúcido o mediano. La tomografía mide unidades Hounsfield y esas unidades le va a decir a uno más o menos cuál es la dureza del cálculo. Pero quiero que sepan que el estudio ideal para estudiar litiasis urinaria, el paciente es la UroTac simple, que sirve una radiografía simple urinaria y un ecograma para darnos una orientación, pero que el estudio ideal para estudiar un paciente con litiasis, la posición, el tamaño y hasta probablemente la conducta quirúrgica es la tomografía axial computarizada o lo que llamamos nosotros UroTac. Fíjense esta diapositiva, la simple urinaria. Les llega un paciente a la emergencia con un dolor lumbar izquierdo que se irradia, derecho, que se irradia hacia abajo y hacia adelante, con náuseas, vómito. Le hacen un examencito de orina y dice que tiene hematíes y tal, y le hacen una simple urinaria y ven esta imagen radiopaca proyectada en la primera, segunda, entre la segunda y la tercera vértebra lumbar, de tanto por tanto, una imagen radiopaca, que eso los puede sugerir que es una litiasis. Adelante. Aquí vemos un paciente que consulte por un dolor lumbar o un cólico nefrítico. Le hicieron un ecograma y aquí ven las imágenes hay una hiperecogenicidad con un túnel posterior. Eso habla de que hay aquí hay un elemento que no deja pasar la imagen, regresa y entonces deja túnel. Esto nos habla de que hay unos cálculos a nivel del riñón. Aquí pueden ver con esta flechita cómo hay un cálculo que pueden ver el túnel que deja al llegar la onda ultrasónica. Por eso les hablo de que la ecografía depende del examinador y de que logren conseguir. A veces lo que uno ve es solo un riñón dilatado y no ve la causa, porque la causa está en el uretre, que es el ducto que lleva la orina del riñón a la vejiga. Fíjense, este era un estudio que lo hicimos nosotros hace muchos años, la urografía por eliminación. Aquí tienen ustedes un paciente que tiene un riñón dilatado. Este fue el paciente anterior. Esa cálculo, este paciente se le hizo una urografía por eliminación a este paciente con la simple. En esa época, cuando yo hacía urología, se usaba más esto. Y aquí ven cómo hay una imagen. Aquí hay una ectasia a nivel de la pelvis renal, de los cálices, baja el contraste, pero a este nivel
ya sabiendo que esta es la urografía de aquella simple, es un cálculo en la pelvis renal. Pero aquí ven ustedes un paciente, esto ya hoy día no lo hacemos. Ven ustedes que hay una dilatación de las cavidades renales bilateral y hay un cálculo en el tercio ductal de un uréter y del otro. Esto realmente, estos pacientes antes de ir a este estudio de radiología deberían tener urea y creatinina para saber que esa es una contraindicación de usarlos si tienen esos valores de laboratorio elevados. Este paciente no los tenía y por eso se le hizo. Aquí ven ustedes un paciente que consultó por un cólico nefrítico con un riñón dilatado, se pensaba que pudiera haber algún elemento, era intolerante al contraste porque era alérgico al uromirón y nosotros le hicimos un estudio que se llama una ureteropielografía retrógrada. Y aquí vimos que el paciente lo que tiene es un uréter retrocavo. Creo que este era el paciente del uréter retrocavo. A veces una estenosis también de la unión pieloureteral. Pero creo que aquí era uréter retrocavo. Aquí ven la tomografía, como le dije, este sí es un estudio ideal, excelente para estudiar. Fíjense que en una urografía pudiera pasar y en una simple urinaria esta imagen. Ven el riñón, aquí con pelvis dilatada, el uréter dilatado, hasta que aquí está la imagen radioopaca, que aquí no se habla de radioopaca, aquí se habla de las unidades Hounsfield que tenga. Esta corresponde con este cálculo. Aquí ustedes ven un paciente con una litiasis a nivel de la cáliz inferior del riñón EFAS. Aquí ven ustedes que estas son radiografías que ya las vieron al comienzo cuando damos generalidades. Este es un riñón normal y este es un riñón con una atrofia hidronefrótica. Ven que ya no tienen parénquima, sino que es pura orina y una litiasis piélica que llevó a perder este riñón. Este paciente tuvo que sacarle el riñón. Aquí ven ustedes una urotac un poquito oblicua, donde ven dilatada la pelvis, el uréter llegando, y ven una imagen acá, que es el cálculo. Se dan cuenta que la urografía primero, tiene mucha sensibilidad y mucha especificidad en los casos de cálculo, litiasis urinaria. El tratamiento de la litiasis urinaria. Ahora les dije que cuando llega y nosotros nos consulta, no por litiasis, el paciente viene y dice, tengo un cólico nefrítico con el dolor. Otros ya vienen con el diagnóstico ya de una litiasis y nosotros le manejamos el dolor y calmamos y le mandamos a veces para el momento de la emergencia y tratamiento ambulatorio de sostén. Pero hay que tener en cuenta que hay que saber que hay que manejar infección. Si ustedes tienen un cálculo ahí en el uréter medio con dilatación de las cavidades renales, eso provoca, esa obstrucción provoca éxtasis. Bueno, tenemos que saber y pensar que ese paciente hay que cubrirlo con un antibiótico para evitar un proceso infeccioso y que esa orina que está ahí se infecte y se convierta en pus. Hay muchos pacientes que nosotros los tenemos diagnosticados y lo vamos a operar como una hidronefrosis severa. Resulta que cuando abrimos, lo que conseguimos es una pionefrosis, el riñón lleno de pus. Hay casos donde se habla del tratamiento de manejo de expulsión de la litiasis. Recuerda que antes les dije que los cálculos se clasificaban por el tamaño, pero también se clasificaban por la localización. De acuerdo al tamaño, de acuerdo a la localización y de algunos factores que voy a mencionar, se decide el tratamiento expulsivo de un cálculo. Así como cuando ustedes ven obstetricia, que hablan de que tiene un bebé y dicen que si ese bebé puede ser expulsado, o decir, la mujer lo puede parir. A veces dicen, no, esa mujer no lo va a expulsar, no lo va a parir, le voy a hacer una cesárea. Nosotros vemos ese cálculo, no lo puede expulsar, nosotros lo vamos a extraer. Y hay varias técnicas. La cirugía para la extracción de los cálculos o resolverlo quirúrgicamente es la cirugía tradicional, que era aquella que abrimos el paciente o por vía lumbar o por vía abdominal baja o de acuerdo donde sospechemos el cálculo. Pero hay ahora la palabra que está de moda y eso ya viene de muchos años acá, que han ido cambiando las modalidades y los métodos de fragmentación. Pero hay los tipos más clásicos, es la extracorpórea, la máquina que desde afuera genera ondas y rompe el cálculo.
La otra forma es la endoscópica, que uno se mete por la cavidad y alcanza hacia la vejiga, el urétero, hasta el riñón y lo rompe. O la vía percutánea, haciendo un trayecto por la espalda, la parte lumbar. Y fragmentarlo, pues imagínense, una balística que es parecida a la que los detectores esos que ven en la calle. Pum, 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 pum. Hay ultrasónica y hay el láser y hasta otras modalidades de energía. Fíjense, esto es lo que les dije, ¿no? Que cuando yo vi lo de los cálculos, yo hablé de criterios de expulsión para un cálculo. Y estos criterios a veces uno los pregunta. ¿Serán criterios de expulsión de un cálculo el tamaño? Vio que se los mencioné, los menores de 5, entre 5 y 10 milímetros, de 10 a 20 y por encima de 20. Y la localización, sí es importante, porque los cálculos son más fáciles de expulsar los que están en el tercio distal del urétero o en el meato. Ya hay que ver también que tiene que ver que es más fácil expulsar un calculito alargado que un calculito triangular o tal. La superficie del cálculo, fíjense, si es liso o es rugoso, esos calculitos que parecieran como un cadillo, no, eso se pegan y es difícil sacarlo. La orientación o presentación, que si el cálculo es triangular, si se va por la base, no sale. Si es un cálculo alargado y se va transverso, no sale. Y se habla de que la mujer tiene más facilidad para expulsar los cálculos. Pues una vez me dijo un médico, sí, porque las mujeres son más guapas y más fuertes. Sí, pero también el ciclo estrogénico y progesterónico, en unas partes del ciclo hay relajación de los tejidos y eso permite que el uréter relaje en el tercio distal y se expulse. Entonces, fíjense, las consideraciones para tratamiento médico de expulsión. Hay un medicamento que se llama la tansulosina, que es alfa bloqueante. Se utiliza mucho en urología para los hombres para la próstata, que también relaja la cápsula prostática y hace que orine mejor. Eso ocurre igual en el tercio inferior del uréter. Relaja las paredes del uréter y hace que el cálculo avance. Ahora, ¿cuándo está contraindicado el tratamiento para expulsivo de un cálculo? Cuando hay infección, cuando hay dolor persistente, cuando el compromiso renal hay compromiso de la función renal, el riñón está muy dilatado, hay valores urea y creatinina altos. Y hablamos de lo que le dije, el mejor indicado son cálculos menores de 5 milímetros y que estén en el uréter distal. ¿Se acuerdan lo que dije aquí? El tamaño y la localización. Esos son los dos factores más importantes que uno los ve. Y esos factores no son fácil verlos con una simple urinaria o un ecograma. Para esto el estudio ideal es una urotac simple. Les traigo este dibujito hace muchos años y por ahí les tengo yo dibujitos viejos que yo tengo, donde ustedes ven que si un cálculo está a nivel del uréter, hay estrecheces fisiológicas donde le cuesta pasar en la unión entre la pelvis renal y el uréter, en el cruce de los vasos ilíacos y en la llegada del uréter a la vejiga, el uréter intramural. Para un cólico nefrítico dar, tiene que venir por este trayecto. En la vejiga es muy difícil que dé cólico nefrítico porque está flotando. Y en el riñón flotando no da cólico, da cuando se enclava en la unión pielureteral. Entonces ven que hay estrechez fisiológica y eso también nos hace a nosotros ver que si vaya a pesar. El cálculo está en la unión pielureteral, le cuesta pasar aquí, pero no, va bajando por el uréter superior. Si pasó aquí, debe venir. Aquí se puede quedar un tiempo y el problema ya es al entrar el uréter a la vejiga. Fíjense las modalidades quirúrgicas, pero esto ya es para que ustedes vean lo que hacíamos nosotros. Yo esto lo hice muchísimo cuando hice urología, hace 30 y pico de años. Este es el uréter llegando a la vejiga. Imagínense lo que le podía costar a uno buscar un calculito chiquitico que a veces en la manipulación pasaba hasta la vejiga. Recuerdo, terminando el posgrado, haciendo uno de estos, estaba comenzando el posgrado el doctor Luis Bisbal, el urólogo con quien operamos cuando son los casos más difíciles. Estábamos sacando un cálculo aquí del uréter distal y se nos desprendió el uréter, porque el cálculo estaba casi llegando a la vejiga, era laborioso, familiar de otro médico que estuvo aquí en Valera, cirujano plástico actual. Tocamos el cálculo, pero después tuvimos que reimplantar este uréter en la vejiga. Esto no lo hacemos ahorita nosotros, abrir un uréter para sacar un cálculo y menos llegando a la vejiga. A veces lo hacemos en el uréter superior y cálculos grandes.
Esta es una modalidad para hacer cálculos, la paroscopia, pero se utiliza más en otro. Esta es una modalidad, es hacer un cálculo en vejiga abierto, haciendo una incisión por debajo del ombligo. Y este es haciendo este mismo cálculo, pero sin abrirlo, con litotripsia, así mecánica, y hoy día tenemos nosotros balística. Aquí hay otra, miren, meternos por la vejiga, llegar hasta acá y abrirlo. Esto antes, cuando yo hice urología, tenía que pegar el ojo mío aquí. Cirugía endoscópica o esta, ureterorenoscopio. Mañana voy a hacer uno, como a las 3 de la tarde en el hospital, un cálculo en el tercio distal del urétero. Ya no me pego el ojo aquí a mirar, y esta es la varilla para romper. Le ponemos aquí un equipo de video y lo vemos aquí en una pantalla de televisión, como vieron el otro que le expliqué, la citoscopia. Y esta es una cirugía renal percutánea. Esta y esta las hacemos en el hospital con algunas limitaciones, pero hace unos 4 o 5 años yo creo que éramos uno de los hospitales públicos del país que más hacíamos esto. Aquí ustedes ven, me regresé. Aquí ven ustedes las ondas de choque. Es una cosa muy moderna, litotripsia extracorpórea. Fuimos los que lo trajimos la primera vez y la última que estuvo en el Instituto Médico. Una máquina que acostábamos al paciente y generaba unas ondas de choque para romper un cálculo. Y esta es una sala de cirugía mínimamente invasiva. Nosotros pues no tenemos tantas cosas, pero nuestra sala se ve así, con el arco C, con una torre de video, con una máquina de generar de ondas de choque y todo esto. A veces, dependiendo de donde estemos, no tenemos mucho que envidiarle algunas cosas, pero sí hemos regresado. Cuando yo hice urología, el 80% se abrían y el 20 o el 10% eran endoscópicas. Pasó el tiempo y el 80% era litotripsia y eso endoscópico y el 20% se abrían. Ahorita habíamos decaído mucho y ya volvemos a estar otra vez en la endoscopia. Muchachos, hablar de litiasis urinaria es casi, como le digo yo, es lo general en urología. Ustedes van a ver litiasis en el servicio por todos lados. Van a ver infecciones urinarias en todos lados. Van a ver. Ahora, el próximo tema, pero yo hoy estuve operando un tumor de riñón y por quedar bien con ustedes, no suspendí la clase, pero me vine corriendo un paciente de acá. Ahora cuando vean tumores en riñón van a ver la cantidad de tumores en jóvenes que se están diagnosticando. Esta no es tan joven, esta tiene 52 o 55 años, pero hace 2 semanas operé una de 37 y en el hospital hemos operado varios. Cuando hice urología, los tumores de riñón no estaban tan ligados a la herencia. Hoy día el cáncer de riñón tiene mucho que ver con la herencia. Entonces, ya di las 4 clases más básicas para entrar a la especialidad. Los próximos temas que voy a dar para que organicemos el primer examen parcial van a ser síndromes urinarios obstructivos altos y bajos. Fíjense, síndromes urinarios obstructivos. Eso habla de obstrucción urinaria y éxtasis. Y se acuerden que cuando les vi generalidades en urología, les tildé, les subrayé la obstrucción urinaria, porque esa es otra esencia en urología. Se forma la orina en el riñón por el mecanismo de filtración glomerular, secreción tubular y reabsorción, que es la fisiología del riñón. Y después que esa orina se ha formado, tiene que salir al exterior. Y cualquier elemento que le altere el libre tránsito es que va a condicionar problemas. Entonces, los próximos 2 temas que yo les voy a dar el jueves va a ser obstrucción urinaria y éxtasis. La siguiente semana les voy a hablar traumatismos en urología. Eso va a llevar el primer examen parcial. Si yo no se los hago porque como dije que iba a volver a salir 2 semanas más por compromiso, yo manejo también el posgrado de urología y todavía estoy en formación y tengo un compromiso. Entonces, voy a dividir el primer parcial en los 4 temas que he dado, más los 2 temas que vienen ahorita de obstrucción urinaria y éxtasis, que a veces es uno solo, y los traumas en urología. Ese va a ser el primer parcial. Y el segundo parcial lo voy a dividir en cáncer en urología, escroto y reflujo. Esos 2 temas. Entonces quiero retirarme por la tarde de hoy. El jueves le doy los otros 2 temas y ya casi voy al día con ustedes. Aún viajando, voy a darle los temas pendientes para que cuando regrese los reúna para hacerles el examen a cuerpo presente. Pero antes del examen,
pienso hacerles como un repaso sobre las cosas que uno más pregunta. Buenas tardes, ¿me están oyendo para despedirme? Sí, doctor. Bueno, esto que me faltó aquí en la última diapositiva eran las modalidades que le dije, la fragmentación, y que esto es lo que uno prevé en la litiasis, pero en sí la litiasis condiciona como complicaciones hidronefrotis, atrofia hidronefrótica, que se infecte el riñón, como le dije, pionefrosis calculosa, una atrofia pielonefrítica e insuficiencia renal. Se dan cuenta que el urétero obstruido por el cálculo lo que va a dañar es el riñón y nosotros tenemos que retirar ese elemento que esté ahí, llámese cálculo, una estrechez o un tumor que lo comprima o algo, para que no se nos dañe, que en todas partes hidronefrótica, hidronefrótica, pielonefrítica e insuficiencia. Todos al final. Bueno, muchachos, el jueves a las 4 de la tarde voy a dar obstrucción urinaria y éxtasis, los dos temas. Buenas tardes. ¿Me oyen? Hasta luego, doctor. Muchísimas gracias. Amén. ¿Sí me han entendido las clases? Sí, doctor. No los enredo mucho. ¿Aló? No, doctor, sí se entiende bien. Ok, después hacemos un buen repaso. Muy bien, ya saben que entonces faltan 3 y 2, 5 temas para que vayamos al parcial. ¿Sí? El examen es lo de menos. Ok, buenas tardes.